que entiendan qué cosa es el método científico, voy a intentar explicarlo con una analogía. Bueno, si alguna vez han jugado algún videojuego de cualquier tipo, cuando no hay nadie cerca que te asesore ni tienes un manual de usuario para saber qué teclas tocar, puedes decirte a ti mismo, me pregunto qué pasará si oprimo este botón, o qué ocurrirá si muevo esta palanca. Pruebas con el botón y la palanca y observa lo que ocurre en la pantalla. Después de un rato comienzas a aprender las reglas que rigen el juego, las reglas de tu mundo simulado. La ciencia es algo muy parecido, solo que con la ciencia uno intenta aprender las reglas del mundo real. No hay manual de usuario ni nadie que nos dé todas las respuestas. Tenemos que adivinar las reglas, las leyes de la naturaleza por cuenta propia. Desde luego, el mundo real es un poco más complejo que un entorno de videojuego, pero también es mucho más interesante. El método sistemático que utilizan los científicos para aprender las leyes de la naturaleza se conoce como método científico. Si bien cada situación se maneja de un modo un tanto diferente, el método científico tiene ciertos pasos que siempre se dan cuando se realiza un estudio científico. Dichos pasos son los siguientes. Entonces, los pasos son la observación, la inferencia y el planteamiento de hipótesis, poner a prueba tu hipótesis y la conclusión. El punto de partida de cualquier investigación científica es la observación cuidadosa, en la que los eventos se describen de una manera lógica y ordenada. Por ejemplo, uno puede observar cómo se mueve un objeto, acelera o frena, se mueve en línea recta o en una trayectoria curva, arranca y se detiene o se mueve de manera continua. Todas estas propiedades son relevantes para una descripción física del movimiento. Entonces, sin importar cuán simple o complejo sea el equipo de laboratorio, la observación cuidadosa es fundamental para obtener resultados experimentales exactos y reproducibles. También es importante ser creativo en las observaciones. Puedes estar mirando algo que la gente ha mirado miles de veces, pero quizás tú lo veas de una manera distinta o de una forma que no se le había ocurrido a nadie antes. Por ejemplo, la gente ha visto manzanas caer de los árboles durante milenios. También ha visto la luna en el cielo nocturno. De lo que Isaac Newton se dio cuenta cuando observó una manzana caer fue que la luna se mueve en una forma similar a lo que lo hace la manzana. Ambos objetos caen hacia el centro de la Tierra. La simple observación de una manzana que cae condujo a Newton a una forma completamente nueva de pensar acerca de la luna y la fuerza gravitacional. Analizar el resultado de las observaciones con frecuencia conduce a inferencias acerca de lo que ocurre con el fenómeno que estás observando o investigando. En general, una inferencia es una interpretación razonada de tus observaciones. Las observaciones combinadas con la inferencia pueden permitir formular una hipótesis. Una hipótesis es la explicación científica detallada de un conjunto de observaciones que pueden verificarse o rechazarse mediante experimentos cuidadosos. Una hipótesis útil elabora predicciones que pueden ponerse a prueba mediante experimentos. Si un experimento confirma una predicción, la hipótesis gana respaldo, aunque ningún experimento puede probar que una hipótesis sea correcta. Si el experimento discrepa con una predicción, la hipótesis debe rechazarse o modificarse, como lo es
con el modelo atómico principal. Antes que se creía que era algo así como un muffin, con pasas, pero después se fue cambiando con el tiempo y ahora se sabe que, bueno, una representación más precisa de eso sería una nube de electrones alrededor del núcleo atómico, y el núcleo atómico serían protones y neutrones. Que cuando una teoría o en alguna ciencia cambia, eso se le llama cambio de paradigma, que ya más adelante les diré qué es el cambio de paradigma. Un aspecto importante del método científico es que una hipótesis debe rechazarse si discrepa con un experimento, incluso si la hipótesis concuerda con otros experimentos, aun cuando la hipótesis sea muy popular. Los científicos deben tener la mente abierta y estar dispuestos a permitir que los resultados de los experimentos guíen su razonamiento, incluso si los resultados no son los que esperaban. Por ponerles un ejemplo, cuando la mecánica cuántica se desarrolló, Einstein fue una de las grandes mentes que trabajó en su desarrollo, para lo cual se negó rotundamente cuando estuvo terminada, porque estaba viendo que la física clásica estaba siendo sustituida por una física probabilística y subjetiva, algo que no le agradaba mucho. De ahí que tuviera peleas legendarias con otro científico que tal vez lo conozcan, se llamaba Niels Bohr. Entonces Einstein dijo que era una teoría incompleta y que bajo ciertas, en el sentido de que podía ampliarse en una forma tal que bajo nuevas condiciones adecuadas recuperar el determinismo clásico. Einstein compartió este punto de vista con B. Podolsky y Rosen en el Instituto para Estudios Avanzados de Princeton, y los tres publicaron de forma conjunta en 1935 la paradoja EPR. Tal vez les cuente más después de qué se trata. Pero no solo Einstein hacía este tipo de cosas y tenía este tipo de contradicciones contra algunos avances. Por ejemplo, Hawking se negó cuando Bekenstein le dijo que los agujeros negros podían tener entropía, pero luego Hawking dio con la clave y resultaba que sí, los agujeros negros tenían entropía, y es de donde salió el nombre de la radiación Hawking-Bekenstein. Entonces, los adelantos trascendentes de la ciencia a menudo comienzan como hipótesis que parecen contradecir la intuición, o sea, contraintuitivo. Por ejemplo, la mayoría de las personas pensaba que Galileo estaba equivocado cuando dijo que los objetos pesados caían a la misma velocidad que los objetos ligeros. Sin embargo, Galileo tuvo razón, pues lo supo a partir de sus propios experimentos tan cuidadosos. Bien, con eso termino de hablar sobre el método científico, pero antes de terminar les voy a decir qué cosa es el cambio de paradigma. Entonces, el constante cuestionamiento y revisión a cada teoría científica que ha estado vigente a lo largo de la historia ha permitido que la ciencia evolucione y proponga mejores explicaciones a los fenómenos de nuestro entorno. Cada teoría históricamente divulgada y aceptada se convierte en un paradigma. Entonces, al surgir estudios que propongan una explicación mejor y más amplia a los hechos reales, se produce un cambio de paradigma. La palabra paradigma proviene del griego, haciendo referencia a un modelo o ejemplo a seguir. En este caso, hace referencia al marco teórico que se utiliza, es decir, el conjunto de teorías que se aplican
en un momento preciso. Con respecto a esto, Okasha dijo en uno de sus libros: las ideas científicas cambian con rapidez. Tómese cualquier disciplina científica y se podrá estar seguro de que las teorías prevalecientes en esa disciplina son muy distintas de las planteadas hace 50 años y diferentes de las de hace 100 años. Bien, existen ejemplos como el de Nicolás Copérnico, quien en 1524 propone un modelo heliocéntrico del universo, contraponiendo su teoría a la que Ptolomeo había planteado, el geocentrismo, que se consideraba como la verdad indiscutible. Después, Kepler suma un aporte sobre el movimiento planetario con sus tres leyes, donde contradice a Copérnico, quien planteaba que el movimiento terrestre alrededor del Sol era circular, a lo cual Kepler respondió: es elíptico. En 1589 Galileo Galilei refuta la teoría aristotélica que planteaba que los cuerpos más pesados caen más rápido que los más ligeros. Otro ejemplo de cambio de paradigma. También el abordaje de Isaac Newton de las leyes del movimiento, las cuales Albert Einstein en 1907 cuestionan, pues las mismas no aplican para objetos con mucha masa o a grandes velocidades, como por ejemplo la velocidad de la luz. También se rompe el paradigma creacionista con la teoría del evolucionismo de Charles Darwin en 1859. Otro ejemplo muy importante de cambio de paradigma son el de la óptica física, donde se pasó de estudiar la luz de un modelo corpuscular a un modelo ondulatorio y por último a un modelo dual. Gracias a este nuevo modelo se pueden explicar los fenómenos de polarización, difracción e interferencia de la luz. Como ya les había dicho antes, la estructura del átomo es otra de las teorías que con el paso del tiempo ha evolucionado desde lo propuesto por Demócrito como indivisible hasta el modelo actual. Entonces, se podrían mencionar más aspectos teóricos que en la ciencia han venido cambiando, evolucionando o descubriéndose con el tiempo, pero yo hasta aquí lo dejo. Espero que esta información les haya sido de ayuda o de su agrado y adiós.